Amigas y amigos de la República Mexicana y de las diversas partes del mundo. Estamos transmitiendo el día de hoy desde aquí, desde la Ciudad de México, para TV Pozos, con un tema fundamental para la vida de todas las personas, de todas las edades, de todas las clases sociales. Un tema que tiene que ver de manera esencial con nuestra vida cotidiana y que es el divorcio. ¿En qué momento una persona enfrenta esta difícil decisión de tener que divorciarse? ¿Cuándo el divorcio viene a ser una cuestión necesaria para el mejor desarrollo de la vida de una persona y para el desarrollo de la misma familia? Estamos en muchos de los países, ahora mismo aquí en México, superando paso a paso esta difícil situación de salud que nos ha tocado enfrentar. Y bueno, muchos de los convenientes de esta pandemia, para algunas personas lo representa el hecho de poder estar en familia por más tiempo, poder dialogar más con los hijos, con la esposa, con los papás, con los abuelos, con los sobrinos. Este acercamiento familiar forzado por tener que estar en casa y que en muchos casos ha ayudado a reforzar los lazos de unión, de fraternidad familiar. Pero en otros muchos casos, esta misma situación de encierro, de acercamiento, agrava la relación matrimonial de las parejas. Recordemos que por muchos años se ha considerado a la familia como la cédula fundamental de toda la sociedad. Sin embargo, previo al establecimiento de la familia, está una institución esencial que viene también desde los orígenes de la humanidad misma, y es el matrimonio, la unión de un hombre con una mujer, como tradicionalmente se constituyó esta figura jurídica dentro de la legislación en el antiguo derecho romano. Para nuestra legislación civil en México, el divorcio es un contrato que celebra un hombre y una mujer con la finalidad de procrear la especie humana y de hacer vida en común. Son los fines iniciales y esenciales en términos generales de un matrimonio. Es cierto que a través de los últimos tiempos ha habido modificación a esta idea inicial de lo que es el matrimonio, y bueno, primeramente con criterios de la Suprema Corte de Justicia de poder reconocer la unión de personas del mismo sexo, llámese hombre con hombre, mujer con mujer, y que de hecho venían aconteciendo en todas las partes del mundo con una situación de laguna jurídica, con una falta de atención y de poder cubrir sus derechos a estas personas que decidían juntarse con una persona del mismo sexo. Y bueno, la Ciudad de México es una de los lugares donde se aprueba en México y adelantado también a otras partes del mundo
las sociedades de convivencia, que si bien no constituyen un matrimonio en sí, participa de algunos elementos y por lo tanto de algunos derechos que tienen las personas que viven en matrimonio, como por ejemplo el derecho que tienen quienes viven en estas sociedades de convivencia a que puedan ser afiliados a los servicios de salud por su pareja. Hubo legislaciones aquí mismo en los estados que, una vez aprobado en la Ciudad de México, adoptaron dentro de sus legislaciones civiles las sociedades de convivencia. No todos los estados, o buscaron alguna forma, por ser en sí mismo un tema polémico. Hay que recordar que en este sentido la Iglesia Católica, en un ejercicio ortodoxo de la interpretación de la figura del matrimonio, se ha opuesto sistemáticamente a que se considere matrimonio este tipo de uniones. Y bueno, pues en los estados, por lo polémico, por no tener a veces la mayoría dentro de las legislaturas de personas que pudieran flexibilizar la legislación, pues optaron por hacer cambios a sus códigos civiles únicamente en lo que se refiere al concubinato. El concubinato, se dice en los códigos, es únicamente el vivir en convivencia un hombre y una mujer. La modificación consistió únicamente en establecer que era una unión de dos personas sin distinguir sexo, y más adelante los derechos de los concubinos los equipararon prácticamente a los derechos del matrimonio. Entonces, para el objeto de esta plática, consideramos a la figura del matrimonio, que es la figura susceptible de poder tener el elemento del divorcio. El divorcio como el ejercicio de una acción individual que tiene cada una de las personas de dar por terminado ese contrato. Pero lo que jurídicamente o a través del derecho podemos nosotros considerar una decisión en donde llega una persona y dice: tengo problemas, y sí, mire, tráigame sus actas de sus hijos, su acta de matrimonio, y vamos a proceder a hacer la demanda, la promoción, y procede a hacer el escrito y a presentarlo en el juzgado. Más allá de la procedencia jurídica, hay un asunto de fondo, un asunto esencial que tiene que ver con cuestiones eminentemente humanas, con cuestiones de sentimientos, de pensamientos, de vivencia de las personas todos los días, y que es lo que me interesa que podamos ahondar para que esta plática pueda servir como orientación a todas aquellas personas, hombres o mujeres, que estén viviendo en su casa una cuestión difícil, de confrontación, de problema, y que de repente no saben si tienen que tomar una decisión. Y el divorcio, si bien en principio se debe de pugnar por el establecimiento y la permanencia del matrimonio, porque es saludable para el equilibrio de los hijos, el día de hoy, en ese sentido de posmoderno, de que nadie se queda en un solo lugar, nadie está con una sola persona, no se adopta una ideología, sino que se
es algo por un día o por unas horas, también afecta la concepción del propio matrimonio, porque pues las parejas viven un mes, 2 meses, 3 meses y no les gusta o no están contentos simplemente y se van. A veces tienen un hijo, encuentran otra pareja, tienen un segundo hijo, encuentran otra pareja, tienen un tercer hijo. Cuestiones que van complicando la existencia y la relación misma. En principio, es aconsejable la permanencia de la pareja para el equilibrio emocional de ellos mismos, de la pareja y de los hijos. Recuerdo, aquí en México tenemos una tradición que es previo a la llegada de los españoles, antes de la colonia, en la etapa prehispánica de nuestro país, y hay un texto que son los Huehuetlatoli, traducidos por Miguel León Portilla, el gran filósofo mexicano que recién acaba de morir, y que a través de la traducción de los códices que realizó este erudito lingüista mexicano del náhuatl, pudimos conocer una serie de recomendaciones, consejos que le daba el padre al hijo cuando se casaba y a la hija también cuando se casaba. Entonces, dentro de estas recomendaciones, aparte de todo lo que era el buen comportamiento y que tenía que hacer en el caso de la hija, la mujer o el hombre, por otra parte, el elemento espiritual de unión, de permanencia, de complementación de la mujer y el hombre estaban presentes en estas recomendaciones de esa sabiduría ancestral de la que somos nosotros herederos. Recuerdo también, hubo una etapa en mi ejercicio profesional que tuve la posibilidad de desempeñarme como oficial del registro civil. Entonces, tuve el acercamiento en el ejercicio profesional de celebrar matrimonios, uniones, celebré muchos matrimonios civiles. Y llegan las parejas con esa ilusión de cuando se tienen amor, cariño y respeto las parejas, y que hacen que concurran a la celebración de este importante evento para la vida de toda persona. Ahí, en ese tiempo, aún se leía la epístola de Melchor Ocampo, el gran filósofo de la Reforma, que en algunas partes quedó en desuso, pero que en una parte esencial de la epístola de Melchor Ocampo habla de que la perfección del género humano no se encuentra en la individualidad, sino en la dualidad conyugal. Quiere decir que el vivir en pareja, el vivir en matrimonio es una forma de complementarse y poder cumplir con los fines de la vida misma. Entonces, la postura inicial es que siempre va a ser importante que se privilegie la permanencia, la sobrevivencia de nuestro matrimonio. Cada vez son menos las personas que viven matrimonios largos. Ahora vemos señores en los pueblos, las comunidades, que llegaron a matrimonios casados y llevan 50 años, 60 años, 40, y bueno, ven a sus nietos, a sus bisnietos. Todo eso le da una consistencia a la propia sociedad. Pero cuando se prende el semáforo en rojo, y que es
cuando tenemos que tomar una decisión necesaria y donde el divorcio constituye una salida necesaria para poder vivir mejor. Y bueno, esto lo quiero explicar desde una óptica del propio ejercicio profesional, después de haber tenido la posibilidad de casar a muchas personas como juez del registro civil. Tuve, por otra parte, he tenido en el ejercicio profesional la posibilidad de escuchar a muchas parejas y de divorciar a través de los diversos procedimientos que se establecen en el código a muchas parejas y poder realizar un diagnóstico escuchando a los matrimonios. Y hay veces que alguna persona llega con un problema que en su vida se parece muy grave y cuando uno la escucha resulta que, oiga, ¿por qué usted se quiere divorciar? No, es que mire, mi marido llega todas las veces noche, yo tengo temor y además a veces va con sus amigotes y hace, o sea, cuestiones que no son de fondo y que no son motivo de que una persona se divorcie. ¿O sabe qué? Pues es que yo soy muy celosa y él a veces la empleada o la vecina de enfrente platica con ella y ya me tiene muy enojada. Tampoco es una cuestión de fondo y no es motivo de divorcio. Entonces vamos a jerarquizar una serie de elementos que nos van a dar la pauta para decir me tengo que divorciar. Y van a extenderse fundamentalmente en dos cuestiones que el propio Código Federal Civil establece como violencia hacia la pareja y que puede ser violencia física o violencia psicológica. ¿Y cómo se ejerce este tipo de violencia dentro del matrimonio? Bueno, violencia física, que es la más grave y que a veces lo padecen miles de mujeres y que es evidente que son golpeadas permanentemente, que son vulneradas en su dignidad como mujeres y que entran a un círculo grave que los psicólogos tienen identificados plenamente ya como una especie de síntomas graves de estar viviendo en una situación, como es el estar sufriendo una violencia permanente y estar consecuente con esa situación e incluso tenerle pasión a nuestra víctima. Hay un síndrome que se conoce en psicología como el síndrome de Estocolmo y que consiste, precisamente viene el nombre viene de aquel elemento, de aquella historia de que entran unos asaltantes a un banco y las personas que están adentro conviven varios días con los asaltantes, después son liberados, son juzgados los asaltantes y las personas que estuvieron ahí como rehenes los defienden e incluso una de las personas tiene una relación matrimonial con uno de sus propios captores. Por eso se le llama el síndrome de Estocolmo, porque se genera una especie de afecto, cariño con la persona que está vulnerando a la víctima. Entonces la mujer propiamente no se da cuenta. También tenemos el síndrome de la mujer maltratada. Este síndrome no le permite a la mujer escapar de la situación en la que a través de los años de una violación sistemática a su dignidad y que es vejada, maltratada permanentemente, ella tiene la idea que no puede salir de ese círculo, que no puede escapar de la posibilidad de encontrar
encontrar un camino mejor. Entonces, el elemento más grave en el que no puede permanecer una persona con alguien que sistemáticamente por 5 años, 10 años, 15 años, he platicado con mujeres que dicen, llevo 25 años de casada y 25 años he sido golpeada por mi pareja de manera permanente. Entonces, ojo, ahí inmediatamente es un elemento que nos puede identificar claramente la necesidad del divorcio. Pero vamos a voltear el reflector. Resulta que encontramos también hombres golpeados, hombres que son sumamente tranquilos, que no les gusta la violencia, y por otra parte, mujeres violentas. Entonces, si bien es cierto que la mujer es la que en un índice mayor es golpeada, también se da la situación de hombres golpeados. Entonces, el primer elemento que nosotros tenemos es eso. Después, el trato a los hijos. ¿Cómo es el trato del padre hacia sus hijos? Los hijos también son violentados, son golpeados, son maltratados físicamente, les ha causado incluso el padre lesiones a los hijos. Hay padres que llegan a fracturar a sus hijos, que los golpean de una manera tan grave que no es aquel castigo correctivo para que el hijo haga la tarea o una cuestión así, sino es un acto de violencia extremo, a veces en estado de ebriedad, en estado de drogadicción, bajo efectos de estupefacientes, de algunos padres que golpean de manera inclemente a los hijos. Ahí tenemos un segundo elemento que también, porque no solamente ejercen violencia contra los hijos, sino, con la esposa, sino con los hijos. Otro elemento más, que es si hay violencia sexual contra los hijos. Es conocido públicamente como padres violentan a sus hijos sexualmente, ya sean niñas o niños. Son cuestiones sumamente graves que no se pueden tolerar, y no puede permanecer una persona con una persona que realiza un tipo de acto de esta naturaleza. También existe la violencia psicológica, que es un maltrato permanente al decir, eres una sonsa, no sirves para nada, no me sirves, eres peor que un animal, vale más mi perro. Todo ese tipo de expresiones que van minando la personalidad, la autoestima de la pareja, y que a la postre hace que viva una vida de infierno dentro de su propio matrimonio. La violencia psicológica también se puede desplegar a través de la violencia económica. Si alguien trabaja y la otra persona no trabaja, pues el medirle, el decir no te doy dinero, ten 5 centavos o ten 5 pesos y te voy administrando y no te doy más, y esa especie de dependencia económica que también no permite que las personas vayan cumpliendo con sus fines. Entonces, todos estos elementos se van sumando para considerar y llegar a un punto también esencial. Dentro de los fines del matrimonio está la procreación y lleva implícito las relaciones sexuales entre parejas. ¿Cómo es la relación emotiva, aparte del aspecto eminente familiar de los hijos, de las parejas, la relación sexual con tu pareja, con las personas? Y cuando ya no hay esa compatibilidad sexual también entre las parejas, pues no existe
el matrimonio. Puede existir en un acta, en el registro civil, pero no existe ya como institución feliz para que las personas puedan vivir de una manera gregaria y acorde con sus hijos, con su esposo, con su esposa, y es algo esencial. Y en el pico de todo esto, en la cúspide, está el que si la persona le tiene ya cariño, amor a su pareja. Si se perdió el amor después de todos estos elementos, pues es muy difícil que una persona, después de que sea maltratada, que vea que dejan a sus hijos, que es psicológicamente, permanezca con cariño, con amor hacia su esposa o su esposo, si es la mujer que violenta al hombre o el hombre a la mujer. Puede estar por muchas cuestiones. Hay mujeres muy sufridas que dicen: yo aguanto a esta persona por mis hijos, porque no quiero que vayan a sufrir, pero no están por convencimiento. Entonces es importante tener todos estos elementos identificados y decir, bueno, es necesario proceder a un divorcio. Y bueno, la ley actualmente da un enorme y amplio marco jurídico para que el divorcio sea muy fácil. Ya no es aquella figura que por tantos años los litigantes vimos dentro de los juzgados, que era el divorcio con causa. Y el propio código siguen estableciendo, porque sigue existiendo ese divorcio que ya es usado en casos específicos, que establecía como 20 causas para poder promover el divorcio. La más importante era, o una de las más usadas, era sevicia o malos tratos. Entonces era el que se usaba mucho, pero estaba inducir a la mujer a la prostitución, el maltrato a los hijos, estaba el alcoholismo, la demencia, la esterilidad, una serie de causales que llevaban a que uno tuviera que probar. Entonces llegamos a las audiencias, a los juzgados, y la mujer llegaba de testigos con sus hermanas, sus primas, y toda la carga al marido. El marido traía también a su familia porque se permitían testimonios de la misma familia, y bueno, aquello era una verdadera guerra ahí en el juzgado. Actualmente es una de las figuras contemporáneas del derecho reciente, muy acertado lo que es el divorcio incausado. ¿Qué quiere decir? Que la permanencia en un matrimonio depende únicamente de la voluntad de los consortes. Si alguien quiere vivir en matrimonio, es su propia decisión. Si no quiere vivir ya, basta con que acuda y realice una solicitud de divorcio y ya no se invoca ninguna causa. Por eso el divorcio se llama divorcio incausado. Obviamente, si están los hijos de por medio, hay cuestiones de alimento, hay bienes, tiene que establecerse dentro del escrito de solicitud de divorcio, pero únicamente van a las legislaciones dentro de la República Mexicana, le dan diversos tratamientos. Hay legislaciones como el caso del Estado de México, donde se celebran 2 audiencias de aveniencia, donde el juez invita a los consortes, a las parejas, a que no se divorcien en el ánimo de que permanezca la figura matrimonial, pero únicamente es una invitación. Con que una de las parejas persista en su solicitud de divorcio, procede la resolución y se disuelve el vínculo matrimonial. Hay otras 2 especies de divorcio, que es el divorcio por mutuo consentimiento
cuando existen hijos, donde las partes pactan hacer una solicitud, firman ambos la solicitud de divorcio, celebran un convenio donde se establecen todas las condiciones para divorciarse y se somete a la solicitud del juez. Y hay una figura más, que es también el divorcio cuando no hay hijos. Este es todavía más sencillo porque, bueno, pues únicamente se hace la solicitud, ya no se anexa ningún convenio para la celebración de condiciones para dar alimentos, no se van a dar alimentos los cónyuges, nada, y bueno, se procede. Hay en algunas entidades federativas que incluso esta figura del divorcio cuando no hay hijos es a través de un trámite administrativo en las propias oficinas del registro civil. Vamos a decir, unas personas se casaron y llevan 5 meses, 6 meses, la mujer no está embarazada, no se embarazó, nada por el estilo, y no se entendieron. Bueno, pueden acudir a través de esta figura de lo que es el divorcio administrativo o jurisdiccional cuando no se tienen hijos. Y bueno, estimados amigos, espero que esta serie de recomendaciones no es una invitación, aclaro, a divorciarse, pero sí es una invitación a que aquellas personas que estén sufriendo y estén pasando por cuestiones de violencia, sea física, psicológica, ellas, su familia, sus hijos, incluso a veces en las casas están viviendo los abuelos, padres del esposo, de la mamá, personas discapacitadas y que también son violentadas por el sujeto violento. Es entonces importante proceder al divorcio. Pues me despido de todos ustedes. Síganme por favor a través de mi página de YouTube, Óscar Juárez Cárdenas, y nos vemos en la próxima transmisión. Pásenla bien.